Nunca imaginé que mi propio hijo me empujaría tan fuerte en la mesa de Navidad que terminaría en el suelo frente a todos, solo para que su suegro pudiera ocupar mi lugar. Lo que él no sabía era que esa misma noche le daría un vuelco a su mundo, y cuando se despertara al día siguiente, tendría 47 llamadas perdidas esperándolo, porque a veces, el karma te golpea cuando menos te lo esperas. Pero antes de que me ponga con eso, denle like y suscríbanse al canal, y díganme qué hora es donde están. Me llamo Yosimar de la Cruz, tengo 68 años, y he pasado toda mi vida construyendo un negocio desde cero. Perdí a mi amada esposa, Varela, hace 5 años, y desde entonces mi hijo Andrade se convirtió en lo más importante en mi vida. O, al menos, eso es lo que pensé hasta la noche del 24 de diciembre de 2024. Esa tarde, llegué a casa de Andrade con el corazón lleno de alegría. Había comprado unos regalos que flipas para mis nietos, Dámaso y Selene, y llevaba una botella de vino que valía 1.300 euros que había estado guardando para una ocasión especial. La casa estaba decorada con luces doradas, y el olor a cordero asado era denso en el aire. Todo parecía perfecto para una noche familiar. «Abuelo Yosimar», gritaron los niños, corriendo hacia mí. Dámaso, que tiene 15 años, ya era más alto que yo, mientras que Selene, que tiene 12, todavía se aferraba a mi cuello como cuando era pequeña. Sus abrazos genuinos fueron el único momento realmente feliz que tendría esa noche. Silvina, mi nuera, me saludó con una sonrisa forzada. Siempre había algo en sus ojos que me fastidiaba, como si estuviera midiendo cada palabra que decía. «Hola, Yosimar, qué bien que llegaste temprano». Andrade apareció desde la cocina, pero su saludo fue distante, casi robótico. «Hola, papá, deja el abrigo ahí». Sentí algo raro en el aire. Había una tensión que no podía definir. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero solo éramos 6. Andrade, Silvina, los niños y yo. ¿Estamos esperando a alguien más? ¿Viene alguien más?, pregunté, mirando el cubierto extra. «Sí, mi padre llegará en cualquier momento», respondió Silvina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se refería a Ceferino Campos, un empresario de 72 años que siempre había sido mi rival silencioso en el mundo de los negocios. Cuando Ceferino llegó, todo cambió. Andrade hizo un cambio de 180. Actuando todo servicial y atento de una manera que nunca lo había visto actuar conmigo. «Don Ceferino, qué gusto tenerlo aquí. Pase, pase». Me pareció extraño, pero decidí no preocuparme. Después de todo, era Navidad, y quería disfrutarla con mi familia. Nos sentamos a la mesa, y tomé mi lugar habitual, el que siempre había sido mío en las celebraciones familiares, en la cabecera, junto a Andrade. Llevaba años sentado allí, desde que Varela murió y las cenas familiares se mudaron a casa de mi hijo. Pero cuando Ceferino se acercó, Andrade me dirigió una mirada que nunca olvidaré. Fría, calculadora, despiadada. «Papá, necesito que te levantes de ahí». «¿Cómo?», pregunté, confundido. «¿Por qué? Ese lugar es para don Ceferino. Es el invitado de honor». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Andrade, hijo, siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia». Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Silvina estaba mirando hacia abajo, incómoda. Los niños habían dejado de hablar. Ceferino se quedó allí mirando la escena con una mezcla de incomodidad y satisfacción. «Papá, no lo pongas difícil. Muévete. No entiendo. Andrade, ¿qué está pasando aquí?». Fue entonces cuando sucedió. Andrade se acercó a mí, puso sus manos sobre mis hombros y me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 68 años no pudo soportar el impacto y caí con fuerza al suelo frente a toda la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños gritaron mi nombre. Silvina se tapó la boca con las manos. Ceferino se quedó quieto, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre: satisfacción. Desde el suelo, dolorido y humillado, escuché las palabras que lo cambiarían todo para siempre. «Ese es el lugar de mi suegro. Piérdete». En ese momento, mientras yacía en el frío suelo de baldosas, algo se rompió dentro de mí. No solo mi orgullo, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, el amor incondicional que sentía por él, se derrumbó como un castillo de naipes. Los niños me ayudaron a levantarme,
con sus rostros llenos de confusión y dolor. «¿Estás bien, abuelo?», susurró Selene, con lágrimas en los ojos. «Estoy bien, cariño», mentí, acariciando su cabello. Pero por dentro, una tormenta había comenzado a gestarse. Andrade ya había tomado su lugar en la mesa como si nada hubiera pasado. Ceferino tomó mi silla sin decir una palabra. Silvina sirvió la cena con movimientos nerviosos, evitando mi mirada. Me senté en una silla lateral como un invitado de segunda clase en lo que solía ser mi propia familia. Durante toda la cena, observé cómo Andrade se dirigía a Ceferino con un respeto que nunca me había mostrado. Observé cómo Silvina colgaba de cada palabra del hombre que ahora ocupaba mi lugar. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin entender por qué su padre había humillado a su abuelo. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente tenso que se sentía tan denso como el humo. Cada bocado sabía a traición. Cada risa compartida entre Andrade y Ceferino me atravesaba el alma como dagas afiladas. Mis nietos intentaron llenar el silencio con comentarios inocentes sobre sus estudios, pero incluso ellos sintieron que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. «Dámaso sacó excelentes notas este semestre», comenté, tratando de traer algo de normalidad al caos emocional que se arremolinaba dentro de mí. «Ah, sí», respondió Andrade sin siquiera voltear a verme, completamente concentrado en cortar la carne que le servía a Ceferino. «Don Ceferino, ¿está el cordero cocinado a su gusto?». Era como si me hubiera vuelto invisible. Durante 42 años había criado a este hombre. Le había enseñado valores, principios, le había dado todo lo que tenía y más, y ahora me estaba tratando como un extraño molesto en su propia mesa. Cuando terminamos de cenar, me excusé así como quien no quiere la cosa. «Voy al baño un momentito». Nadie ni contestó, ni siquiera levantaron la vista de sus copas de brandy y sus pláticas de negocios, donde yo, el que había levantado el changarro familiar desde cero, ni entraba ni salía. Caminé al baño despacito, pero mi mente ya andaba a 1000 por hora. Ya estando adentro, le puse el seguro a la puerta y me eché un vistazo en el espejo. El vato que me regresaba la mirada tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de un coraje frío que se estaba haciendo pura determinación. Saqué mi cel y empecé a marcar números que me sé de memoria. La primera llamada fue a Zarek Calderón, mi abogado de hace 25 años. Su voz de dormido me contestó al cuarto timbrazo. «Yosimar, es Nochebuena. ¿Qué urgencia traes? Zarek, necesito que me prepares papeles mañana mismo para revocar toditos los poderes que tiene Andrade en la empresa. Todos, sin excepción». Se quedó callado un buen rato. Zarek conocía la estructura de mi negocio al dedillo. «Yosimar, ¿estás seguro? Eso significaría, sé exactamente lo que significa. También quiero que me canceles todos los avales que tengo firmados a su nombre, la casa, el coche, las tarjetas de crédito de la empresa, todo. ¿Qué pasó? Mi hijo me acaba de enseñar quién es en realidad, y yo le voy a enseñar quién soy yo». La segunda llamada fue a Zulema Rincón, mi contadora y directora de finanzas. Ella también sabía cada movimiento de lana de la familia. «Zulema, perdón que te moleste en estas fechas. Necesito que me congeles todas las cuentas conjuntas con Andrade mañana tempranito. También, suspende su sueldo y beneficios de ejecutivo. ¿Hay algún problema legal, don Yosimar?» «No, Zulema. Nomás estoy retomando el control de lo que es mío». La tercera llamada era la más importante. Marqué el número de Belisario Jacome, mi segundo al mando en la empresa. Un tipo leal que ha estado conmigo desde el principio. «Belisario, perdona la hora. ¿Podrías irte a la oficina mañana temprano? Necesito que me saques todas las cosas personales de Andrade de su oficina. Lo va a correr, jefe. Ya no es el mero mero. Tú vas a tomar su lugar desde mañana. Prepara una carta de despido inmediato. Causas justificadas. Pérdida de confianza». «Entendido, don Yosimar. ¿Algo más?» «Sí. Pégale una nota en su escritorio que diga: esta oficina no es para ti». Quiero que le quede bien claro el mensaje. Después de las llamadas, me quedé en el baño unos minutos más, planeando mentalmente cada movida que iba a hacer. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Por décadas, había construido un imperio empresarial, sacrificado tiempo personal,
Había chambeado 18 horas al día para darle a mi familia una vida cómoda. Y mi propio hijo me acababa de demostrar que todo ese esfuerzo no valía ni su respeto básico. Regresé al comedor con una sonrisa tranquila que escondía el tormentón que se estaba armando adentro. La plática seguía sin mí, como si yo nunca hubiera existido. Los mercados europeos andan muy volátiles, decía Ceferino, moviendo su copa de coñac. Exactamente, concordaba Andrade con ganas. Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas podría ser bien provechosa. Esas palabras me cayeron como un rayo. Una fusión. Estaban planeando fusionar mi empresa, el trabajo de toda mi vida, con la de Ceferino, sin ni siquiera consultarme. ¿Fusión?, pregunté con voz calmada. Andrade me miró como si se le hubiera olvidado que yo estaba ahí. Ah, sí, papá. Don Ceferino y yo hemos estado platicando posibilidades para expandir mi empresa. Bueno, técnicamente, yo soy el director general, contestó con una sonrisa de arrogancia que nunca le había visto. Técnicamente, repeti despacito, saboreando cada sílaba. Ya veio. Ceferino metió su cuchara con su voz lenta y calculadora. Yosimar, ¿entiendes que los negocios modernos requieren enfoques frescos? Andrade tiene ideas innovadoras. Seguro que sí, contesté, manteniendo la compostura por fuera mientras que por dentro apuntaba cada palabra para el ajuste de cuentas futuro. Los chamacos ya se habían ido a sus cuartos después del postre, ajenos al drama que se estaba armando entre los adultos. Silvina recogía los platos con movimientos como de robot, claramente incómoda, pero sin atreverse a meterse en la plática de los hombres. Creo que ya es hora de que me retire, anuncié al fin, levantándome de la silla arrimada donde me habían relegado. Sí, papá, que descanses, contestó Andrade sin levantar la vista de su puro, ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta. Fue Dámaso el que bajó corriendo las escaleras al escuchar que me iba. Ya te vas, abuelo. Pensé que te quedarías más tarde como siempre. No, mijo. Tengo cosas importantes que hacer esta noche. ¿Estás enojado por lo que pasó en la cena? La pregunta de mi nieto me llegó al corazón. Hasta un adolescente había cachado la injusticia de la situación. No estoy enojado, Dámaso. Estoy decepcionado, pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes. No entiendo. Ya entenderás pronto, hijo. Te quiero mucho. Siempre acuérdate de eso. Salí de esa casa sintiéndome raro, como liberado. El aire frío de diciembre me llenó los pulmones mientras caminaba a mi coche. En el asiento del conductor, antes de prender el motor, saqué mi cel otra vez. Tenía una última llamada que hacer. Notaría López. Soy Yosimar Cruz. Perdone que la moleste en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Sí, es urgente, muy urgente. Mientras manejaba rumbo a mi casa, una sonrisa se me dibujó en la cara por primera vez en toda la noche. Andrade había jugado sus cartas creyendo que tenía el control de la situación, pero se le había olvidado un detalle fundamental. Yo era el que había construido el tablero de juego y mañana iba a descubrir las reglas de verdad. Llegué a mi casa cerca de la medianoche, pero el sueño era lo último que tenía en mente. Mientras el resto de Madrid celebraba la Navidad, yo me estaba preparando para la batalla más importante de mi vida. Prendí todas las luces de mi despacho y aventé sobre el escritorio de roble todos los documentos legales que había juntado durante 4 décadas de chamba. La primera tarea era revisar con lupa los contratos de la empresa. Necesitaba confirmar algo que sospechaba. Andrade nunca había tenido participación accionaria de verdad en la empresa. Él era director general porque yo lo puse ahí, no porque se lo había ganado. Toda su autoridad dependía de mi voluntad. Y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente. Mientras hojeaba carpetas y expedientes, sonó mi cel. Era Zulema, mi contadora. Don Yosimar, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que tiene que saber urgentemente. Dime, Zulema. Andrade ha estado usando los avales de la empresa para gastos personales mucho más grandes de lo que imaginábamos. El departamento donde vive tiene una hipoteca de 600.000 euros avalada por usted. Su coche deportivo, 120.000 euros. Las tarjetas de crédito de la empresa, Don Yosimar, debe más de 200.000 euros en compras personales. La información me cayó como un yunque. ¿Anda atrasado con algún pago? Varios. Sin sus avales, lo van a ejecutar inmediatamente. Los bancos van a empezar los trámites de embargo mañana mismo si no hay garantías. Perfecto. Cancele todos los avales al amanecer. ¿Está completamente segura?
Esto va a arruinar su situación económica. Zulema, mi hijo acaba de arruinar algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora va a aprender sobre consecuencias. Después de colgar, seguí revisando documentos hasta que encontré lo que buscaba, los contratos de trabajo de Andrade. Mi empresa, Cruz Construcciones S.L., le pagaba un sueldo de 8,000 euros al mes, más beneficios que incluían coche de la empresa, seguro médico privado, gastos de representación y participación en las ganancias anuales. Todo eso iba a desaparecer en unas horas. A las 3 de la mañana le marqué a Belisario. Jefe, no he podido pegar el ojo pensando en lo que me pidió. ¿De verdad quiere que haga esto? Belisario, ¿confías en mi criterio después de todos estos años? Por supuesto, don Yosimar. Usted me sacó del hoyo y me dio chances que ni en sueños imaginé. Entonces, confía en mí ahorita. Andrade se pasó de lanza y ya no hay vuelta atrás. Vete temprano a la oficina, saca sus tiliches y pon esa nota tal cual te dije. ¿Entendido? Y si llega mientras lo estoy haciendo, mejor. Quiero que vea qué se siente cuando alguien le quita su lugar. A las 4 de la mañana me puse a revisar los estados de cuenta de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de un coraje y una decepción que ¿qué te cuento? Andrade había estado desviando lana a cuentas personales poquito a poquito durante años. Nada ilegal, pero moralmente una cochinada. Había usado contactos de la empresa para conseguir chambas privadas. Había cobrado comisiones por recomendar proveedores sin decirme nada. Mi hijo no solo me había faltado al respeto esa noche. Había estado traicionando mi confianza sistemáticamente durante años. A las 5 de la mañana le marqué a mi abogado Sarek. Yosimar, he estado preparando los documentos que me pediste, pero te advierto, esto va a tener consecuencias legales inmediatas. Andrade te puede demandar por despido injustificado. Sarek, tengo pruebas de que se robó lana, usó recursos de la empresa para sus cosas y tenía conflictos de interés que no declaró. ¿Crees que le conviene ir a juicio? Entiendo. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. Perfecto. También prepara los papeles para transferir la propiedad del depa de la calle Serrano, que está a nombre de Andrade. Fue un regalo de bodas, pero está registrado como préstamo familiar. Quiero recuperarlo. ¿El depa donde vive ahorita? Exactamente. Que aprenda a pagar renta como cualquier hijo de vecino. A las 6 de la mañana, mientras me preparaba un café, me llegó un WhatsApp de Selene, mi nieta. Abuelo, papá está bien nervioso. Ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Todo bien? Le contesté. Todo va a estar bien, mi niña. Tu abuelo te quiere mucho. A las 7 de la mañana, llegó el momento de hacer la llamada más sabrosa de toda la movida. Banco Central Hispano. Habla Yosimar de la Cruz. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales que tengo firmados a nombre de Andrade Cruz Díaz. Sí, todos. Hipoteca, créditos, tarjetas, todo. Señor Cruz. Eso significará que los pagos se van a ejecutar inmediatamente contra el deudor principal. Lo sé perfectamente. Proceda. Muy bien. Los documentos de cancelación estarán procesados en 1 hora. ¿Debo informar al señor Cruz Díaz? No es necesario. Él se va a enterar muy pronto. A las 8 de la mañana, Sarek llegó a mi casa con todos los papeles preparados. Firmé cada hoja con una determinación de acero. Cancelación de poderes de ejecutivo. Revocación de autoridad en el banco. Cese inmediato de funciones de directivo. Recuperación de bienes cedidos como préstamo familiar. Yosimar. Una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. Sarek, hace unas horas mi hijo me aventó al suelo delante de mis nietos para darle mi lugar a otro hombre. ¿Tú crees que hay vuelta atrás? Firmé el último papel a las 8:30 de la mañana. A las 9 en punto le marqué a Belisario para confirmar que todo estuviera listo en la oficina. Jefe, ya saqué todas sus cosas, su computadora, sus diplomas, hasta la plantita que tenía en la ventana. Todo está en cajas en la bodega, y la nota puesta justo en el centro de su escritorio, tal como pidió. Perfecto. Cuando llegue, déjalo entrar normal. No le expliques nada. Que se tope con la situación él solito. A las 9:30 recibí la confirmación de Zulema. Don Yosimar, todos los avales han sido cancelados oficialmente. Los bancos van a empezar las ejecuciones a partir de las 10 de la mañana. A las 10:05 me vestí con mi mejor traje. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Andrade Cruz Díaz iba a descubrir qué significaba de verdad la palabra consecuencias. Me serví una última taza de café
y me puse a ver el amanecer desde la ventana de mi estudio. Después de una noche sin dormir, me sentía raro, como con pila. No había ni rastro de la tristeza o el dolor de unas horas antes, solo una claridad cristalina sobre lo que había que hacer. Mi cel estaba en silencio, pero podía ver las notificaciones juntándose en la pantalla, mensajes, llamadas perdidas, correos. El relajo había empezado. Andrade estaba a punto de despertar al peor día de su vida, y yo estaría esperando para ver su reacción, cuando por fin entendiera que las acciones tienen consecuencias, y que subestimar a su padre había sido el error más caro de su vida. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. Andrade se despertó esa mañana del 25 de diciembre, con una sensación rara en el estómago. No era cruda del brandy de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera cachado señales de peligro que su mente todavía no procesaba del todo. Silvina ya andaba levantada preparando el desayuno para los niños con movimientos como de robot. El ambiente en la casa se sentía tenso, cargado de una electricidad invisible que nadie mencionaba, pero todos percibían. ¿Dormiste bien?, preguntó Silvina, sin verlo a los ojos, concentrada en servir jugo de naranja. Más o menos, contestó Andrade, mientras revisaba su cel. Tenía 3 llamadas perdidas de números que no conocía. Seguro vendedores aprovechándose de las fiestas navideñas. Lo que no sabía era que en ese momento, mientras él desayunaba a gusto, varios bancos de Madrid ya habían iniciado los protocolos de ejecución de avales. Los sistemas de cómputo de los bancos habían procesado automáticamente la cancelación de avales durante las primeras horas del día. A las 10:15 de la mañana, Andrade recibió la primera llamada de verdad. Señor Cruz Díaz, le habla Verónica Segovia del Banco Santander. Necesitamos urgentemente que se ponga en contacto con nosotros con respecto a su hipoteca. ¿Qué pasa? Mi hipoteca está al corriente. Señor, el aval principal de su préstamo ha sido cancelado esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo entra automáticamente en situación de exigibilidad inmediata. Andrade sintió como si le hubieran aventado agua helada. ¿Qué aval? ¿De qué me está hablando? El aval firmado por el señor Yosimar de la Cruz. Sin esa garantía usted debe liquidar la deuda completa o procederemos con la ejecución hipotecaria. La llamada se cortó, y Andrade se quedó con el teléfono en la mano tratando de procesar la información. Antes de que pudiera reaccionar del todo, el aparato volvió a sonar. Señor Andrade Cruz, BBVA, Departamento de Riesgos. Su línea de crédito de la empresa ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse inmediatamente en nuestras oficinas. Colgó, y el teléfono volvió a sonar al instante. Banco Popular. Su tarjeta de crédito empresarial ha sido bloqueada por otra llamada entrante. CaixaBank. Procedimiento de embargo preventivo sobre, y otra más. Banco Sabadell. Ejecución inmediata de. En 15 minutos, Andrade recibió exactamente 47 llamadas de diferentes bancos, compañías de seguros, agencias de coches y proveedores de la empresa. Su mundo financiero se estaba desmoronando en tiempo real, mientras él seguía parado en su cocina todavía en pijama. Silvina veía la escena con un horror que iba creciendo. ¿Qué está pasando, Andrade? ¿Por qué tantas llamadas? No sé, murmuró él, pero en el fondo de su mente una sospecha horrible comenzaba a formarse. Las palabras de su padre de la noche anterior resonaban en su memoria. Técnicamente, yo soy el director general. A las 11 de la mañana, decidió irse inmediatamente a la empresa. Necesitaba entender qué estaba pasando y, más importante, necesitaba tener acceso a los recursos de la empresa para manejar esta crisis que no se esperaba. Manejó su BMW Serie 7 por las calles vacías de Madrid en Navidad, sin saber que iba a ser una de las últimas veces que iba a estar al volante de ese carro. La agencia ya había recibido órdenes de recuperarlo por falta de pago del leasing. Llegó al edificio de Cruz Construcciones, a eso de las 11:30. El guardia lo saludó normal, sin dar señales de que algo hubiera cambiado. Andrade subió en el elevador hasta el 5º piso, donde estaba su oficina de director ejecutivo. Al salir del elevador, sintió algo raro. Belisario Jácome estaba en su oficina sentado atrás de su escritorio, revisando documentos que obviamente eran de los archivos de los ejecutivos. Belisario, ¿qué haces en mi oficina? Belisario levantó la vista con una cara incómoda, pero firme. Buenos días, Andrade. Esta ya no es tu oficina. ¿Cómo que no es mi oficina? ¿De qué estás hablando?
Lee la carta que está sobre el escritorio. Andrade se acercó y vio, puesta justo en el centro de la superficie de madera, una nota escrita a mano con la letra inconfundible de su padre. Esta oficina no es para ti. Las palabras le cayeron como si le hubieran dado un golpe en la cara. Era la misma frase que él había usado la noche anterior, pero ahora dirigida contra él. Sintió que las rodillas se le aflojaban. Belisario. Esto tiene que ser una broma. No es broma, Andrade. Don Yosimar me nombró director ejecutivo esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas personales de la bodega y salir del edificio. Esto es imposible. Yo soy el director ejecutivo. Llevo años construyendo esta empresa junto a mi padre. Ya no, Andrade. Los documentos del cese están archivados oficialmente. Causas justificadas, pérdida de confianza y conflicto de intereses. Andrade sintió que el mundo le daba vueltas. Sacó su cel para marcarle a su padre. Pero antes de que pudiera marcar, Belisario le dio un sobrecerrado. Don Yosimar me pidió que te diera esto. Con las manos temblorosas, Andrade abrió el sobre. Adentro había una carta escrita a máquina en papel membretado de la empresa. Andrade, las consecuencias de nuestros actos a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me enseñaste que mi lugar en tu vida ya no existe. Hoy te enseño yo que tu lugar en mi empresa tampoco. Tienes hasta las 12 del mediodía para desalojar cualquier propiedad que esté a mi nombre, el depa de Serrano, el coche, todo. Vas a aprender a vivir con tus propios recursos, como debiste haber hecho hace años. No me busques, no me llames, no intentes intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu padre que ya no te reconoce, Yosimar de la Cruz. Andrade leyó la carta 3 veces antes de que las palabras le entraran por completo en la cabeza. No era solo el trabajo, era todo. Su casa, su coche, su estilo de vida, su seguridad económica, todo se había ido a la fregada en una sola mañana. Belisario, tienes que ayudarme. Conoces a mi padre desde hace años. Esto es una locura que se le va a pasar. No es una locura, Andrade. Yo vi lo que le hiciste anoche. Mi esposa estaba indignada cuando se lo conté. Don Yosimar es el hombre más justo que conozco, pero también el más decidido. Cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás. Pero soy su hijo, su único hijo. Era su hijo. Anoche decidiste ser otra cosa. Andrade salió del edificio corporativo como un zombi. En el estacionamiento encontró una grúa enganchando su BMW. El chofer le mostró una orden judicial para recuperarlo por falta de pago. Espere, debe haber un error. No hay error, señor. El leasing está vencido y sin garantías. El vehículo va a ser recuperado inmediatamente. Andrade tuvo que caminar hasta la estación del metro más cercana, algo que no había hecho en años. Durante el camino de regreso a su casa, su cel no dejaba de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Cuando por fin llegó a su depa, encontró a Silvina llorando en el sillón con una notificación judicial en las manos. Andrade, tenemos 24 horas para dejar la casa. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Qué? Tu padre canceló todos los avales. Debemos 600.000 euros que no tenemos. Andrade se dejó caer en una silla totalmente derrotado. En menos de 12 horas había perdido su trabajo, su coche, su casa y su estabilidad económica. Y lo peor de todo, había perdido a su padre. Las palabras que había dicho la noche anterior sonaban ahora como una maldición. Este lugar es de mi suegro. Fuera. Ahora él era el que estaba fuera de todo. Andrade pasó las siguientes 2 horas intentando procesar el tamaño del desastre que se había desatado en su vida. Silvina cambiaba entre el llanto histérico y reclamos amargos, mientras empacaba a lo loco las cosas más valiosas que se pudieran llevar antes del desalojo. «Esto es tu culpa», gritaba mientras metía joyas en una maleta. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Aventar a tu propio padre delante de los niños». «Silvina, cálmate. Esto se puede arreglar. Solo necesito hablar con él». «Hablar, Andrade. Nos han quitado todo. La casa, el coche, tu trabajo. ¿Qué le vamos a decir a mis papás?». Esa pregunta le llegó a Andrade como un golpe en la cara. Ceferino Campos, su suegro, había visto con sus propios ojos la humillación que él le había hecho a Yosimar. Si había algo que Ceferino valoraba más que nada era el respeto familiar y la dignidad patriarcal. Andrade agarró su cel con las manos temblorosas y marcó el número de su suegro. Necesitaba apoyo.
Necesitaba un aliado. Necesitaba que alguien hablara por él. Ceferino, soy Andrade. Necesito hablar contigo urgentemente. La voz que le contestó era fría como el hielo. Andrade, estaba esperando tu llamada. Ceferino, ha pasado algo terrible. Mi padre se volvió loco. Me quitó todo por una discusión familiar sin importancia. Necesito tu ayuda. Se quedó callado un buen rato que helaba la sangre. ¿Una discusión sin importancia, Andrade? ¿Oíste lo que acabas de decir? Bueno, fue solo un malentendido. Tú sabes cómo son estas cosas entre padres e hijos. No, Andrade, no sé, porque yo nunca le hubiera faltado al respeto a mi padre de la manera en que tú lo hiciste anoche. Andrade sintió que el pánico empezaba a apoderarse de él. Ceferino, por favor, Silvina y los niños necesitan estabilidad. Sé que tú puedes entender. Lo que entiendo perfectamente es que vi cómo un hombre de 42 años humilló públicamente al padre que le dio todo. Vi cómo aventaste a Yosimar al suelo para darme un asiento que yo nunca pedí ni quería. Pensé que te agradaría el gesto de respeto. Respira tú, Andrade. El respeto no se construye faltándole el respeto a otros, especialmente a tu propio padre. Andrade podía oír el desprecio que iba creciendo en la voz de Ceferino. Su último recurso se desvanecía ante sus ojos. Ceferino, somos familia. Silvina es tu hija. Los niños son tus nietos. Exactamente. Y por eso mismo no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que ese comportamiento está bien. Silvina y los niños siempre van a tener mi apoyo. Pero tú, Andrade, has demostrado ser alguien en quien no se puede confiar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cualquier hombre capaz de traicionar a su propio padre es capaz de traicionar a cualquiera. No va a haber apoyo económico de mi parte. No va a haber trabajo en mis empresas. No va a haber refugio en mi casa. Andrade sintió que las piernas se le doblaban. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Además, he decidido contactar a Yosimar para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu comportamiento deplorable. ¿Te vas a disculpar con él? Por supuesto. Un hombre de su calibre no merecía esa humillación, especialmente delante de su familia. Y también le voy a ofrecer una propuesta de sociedad en la empresa. Las palabras de Ceferino le cayeron a Andrade como si le estuvieran dando martillazos. No solo había perdido el apoyo de su suegro, sino que ahora Ceferino se estaba aliando directamente con su padre. Ceferino, por favor, piénsalo bien. Ya lo he pensado bien, Andrade, y mi conclusión es clara. Yosimar Cruz es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Tú no. La llamada se cortó dejando a Andrade con el cel muerto en la mano. Silvina había escuchado toda la plática desde la puerta. Su cara estaba más blanca que la cal. Mi padre no nos va a ayudar. Susurró. ¿Qué vamos a hacer, Andrade? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen escuela. Yo tengo mi chamba. No sé, Silvina, la neta no sé. En ese momento, Dámaso y Selén bajaron las escaleras, asustados por las voces alteradas y el tiradero de maletas y cajas por toda la casa. ¿Qué está pasando?, preguntó Dámaso con la preocupación de un adolescente que sabe que su mundo se está moviendo. ¿Por qué mamá está llorando?, añadió Selene con voz chiquita. Andrade vio a sus hijos y sintió una vergüenza que le caló más hondo que todo lo que había experimentado hasta ese momento. ¿Cómo les iba a explicar que por su orgullo y tontería toda su estabilidad familiar se había ido al carajo? Niños, tenemos que hablar, empezó Silvina con la voz quebrada. ¿Es por lo que pasó anoche con el abuelo?, preguntó Dámaso sin rodeos. La pregunta demostró que hasta los adolescentes habían entendido lo grave que era la situación mejor que el mismísimo Andrade. Sí, hijo, es por eso. Papá, ¿por qué empujaste al abuelo?, preguntó Selén con lágrimas en los ojos. Se veía muy triste. Andrade no pudo contestar. No le salían las palabras. El abuelo nos quiere mucho, siguió Selene. Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste malo con él? Yo pensé. ¿Pensaste qué, papá?, insistió Dámaso. Parecía que lo odiabas. No odio a vuestro abuelo, pero lo trataste como si lo odiaras, le respondió Dámaso con una madurez que dolía en el alma. Y ahora él también nos debe odiar a nosotros. No, hijo, él os ama. A vosotros nunca os haría daño. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en casa? ¿Por qué mamá está empacando todo? Andrade se dejó caer en el sofá derrotado. Sus propios hijos lo estaban juzgando y tenían toda la razón. Porque papá cometió un error muy grande, admitió al fin.
Un error que va a cambiar nuestras vidas. ¿Puedes pedirle perdón al abuelo? Preguntó Selene con la inocencia de una niña que todavía cree que los problemas de los grandes se arreglan con un perdón. Ya es muy tarde para eso, mi niña. Silvina se acercó y se sentó junto a él por primera vez en todo el día. En su voz no había reclamos, sino una tristeza profunda. Andrade, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos vamos a casa de mis padres. ¿Qué? No puedo estar contigo después de esto. No puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien que es capaz de humillar a su propio padre de esa manera. Silvina, somos una familia. No, Andrade. Una familia se construye sobre respeto y valores. Tú demostraste anoche que no tienes ni uno ni otro. Andrade vio a su esposa, a sus hijos, a las maletas, a los documentos de desalojo sobre la mesa. En 24 horas había destruido toda su vida por un momento de pura tontería. Y lo peor era que su padre tenía razón. Se lo había buscado él solito. Las consecuencias habían llegado y eran mucho más fuertes de lo que jamás se hubiera imaginado. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más larga y dolorosa de la vida de Andrade. Mientras Silvina empacaba con cuidado las cosas de los niños, él intentaba como loco encontrar una solución a su situación económica que estaba en el suelo. Sus cuentas del banco habían sido congeladas como medida preventiva por las deudas que tenía. Su tarjeta de crédito principal había sido bloqueada. El cajero automático le negó hasta los 50 euros que intentó sacar de su cuenta personal. En su cartera nomás traía 300 euros en efectivo, todo lo que le quedaba de su vida financiera anterior. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, le preguntó Silvina mientras cerraba la última maleta de los niños. No sé. Tal vez en algún hotelito barato hasta que pueda volver a empezar. Andrade, mírame. Silvina se detuvo y lo encaró de frente. ¿De verdad crees que puedes volver a empezar después de esto? Tu padre no es de los que hacen las cosas sin pensarlo. Esto está hecho para que sea permanente. Es mi padre, Silvina. Tarde o temprano me va a perdonar, como tú lo perdonaste a él cuando se equivocaba. Ah, claro. Él nunca se equivocaba contigo. Siempre fue perfecto, generoso, comprensivo, y así le pagaste. Las palabras de Silvina cortaban más hondo que cualquier reclamo de afuera, porque tenían una verdad que no se podía negar. Yosimar había sido un padre ejemplar y Andrade había pagado con ingratitud y desprecio. A las 6 de la tarde llegó el camión de la mudanza que Silvina había contratado para llevar sus cosas a casa de sus papás. Los niños supervisaban el traslado de sus juguetes y muebles con una tristeza que les salía del alma. ¿Papá va a venir con nosotros?, preguntó Selene mientras subían su bici rosa. No, mi amor. Papá tiene que arreglar algunos problemas primero. ¿Cuándo los va a arreglar? Silvina vio a Andrade con una cara que traía años de decepción guardada. No lo sabemos, Selene. Dámaso, más directo como buen adolescente, le dijo a su papá sin rodeos. Papá, te vas a quedar sin casa por lo que le hiciste al abuelo. Es más complicado que eso, hijo. A mí no me parece complicado. Fuiste malo con él, y ahora él es malo contigo. Es como en la escuela. Si le pegas a alguien, te castigan. La sencillez brutal de lo que dijo Dámaso demostró que hasta un adolescente entendía la lógica de causa y efecto mejor que Andrade había entendido las consecuencias de lo que había hecho. A las 7 de la tarde, Silvina terminó de cargar todas sus cosas y las de los niños. La casa, que unas horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía un cascarón vacío con solo los muebles básicos que eran del departamento. Andrade, necesito que firmes estos papeles. Silvina le dio una carpeta con documentos legales que había preparado mientras él andaba buscando soluciones económicas imposibles. ¿Qué son? Separación temporal de bienes y custodia provisional de los niños. Mi abogado los preparó esta tarde. Andrade sintió que le estaban enterrando un puñal en el estómago. ¿Ya fuiste a un abogado? Por supuesto. ¿Creías que me iba a esperar a ver hasta dónde llegabas a caer? Tengo que proteger a los niños, Silvina. Esto es exagerado. Solo necesito tiempo para... ¿Para qué, Andrade? ¿Para encontrar otro padre rico al que puedas traicionar? ¿Para conseguir otro suegro a quien puedas quedar bien humillando a tu familia? Eso no es justo. ¿Sabes lo que no es justo? ¿Que mis hijos hayan tenido que ver a su padre comportarse como un salvaje con su abuelo? ¿Sabes lo que no es justo? Que después de 15 años de casados, descubra que mi esposo es capaz de tanta maldad. Andrade firmó los papeles con las manos temblorosas. No tenía de otra. Sin lana, sin trabajo, sin casa,
No podía darle estabilidad a nadie. Los niños pueden venir a visitarte los fines de semana cuando tengas un lugar decente donde recibirlos, le dijo Silvina mientras guardaba los papeles ya firmados. ¿Cuándo? Cuando demuestres que eres una persona en quien se puede confiar otra vez, si es que lo llegas a hacer. A las 8 de la tarde, Andrade se encontró solo en una casa vacía que ya no era suya, con 300 euros en efectivo y una maleta con ropa básica. Lo demás estaba en cajas en la bodega de la empresa, bajo el cuidado de Belisario. Salió a la calle y caminó sin rumbo por las calles de Madrid, llenas de luces de Navidad. Las familias paseaban felices, los niños corrían con juguetes nuevos, las parejas se abrazaban para quitarse el frío. Todo el mundo parecía tener una casa a donde regresar, menos él. Encontró un hotel económico cerca de Atocha donde pudo pagar una habitación por 3 noches, 200 euros. Le quedaban 100 euros para comer y moverse. La habitación era chiquita, con una cama individual, un baño pequeño y una ventana que daba a un callejón oscuro. Se sentó en la cama y pensó en lo grande que había sido su destrucción personal. Sonó su cel. Era un número que no conocía. ¿Andrade Cruz? Sí. Le habla Elviro Contreras, del despacho de abogados Contreras y Asociados. Su padre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con él será considerado acoso. ¿Qué? Don Yosimar ha sido muy claro. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas, o que mande a alguien a hablar con él. Cualquier falta a esta orden tendrá como consecuencia una orden de alejamiento judicial. Es mi padre, señor Cruz. Legalmente, don Yosimar tiene derecho a decidir con quién se lleva. Su decisión es final. La llamada terminó dejando a Andrade, con el entendimiento final de que su padre no solo lo había castigado económicamente, sino que había cortado por completo cualquier posibilidad de reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel. El hombre que lo miraba parecía haber envejecido 10 años en un día. Ojeras muy marcadas, barba sin arreglar, ropa arrugada. Se veía justo como lo que era. Alguien que había perdido todo por su propia estupidez. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama que no conocía, Andrade pensó en las 24 horas que habían cambiado su vida por completo. Hace apenas 2 días, era el mero mero de una empresa que rifaba. Vivía en un depa de lujo, manejaba un carro deportivo. Tenía una familia estable, y la gente me respetaba. Ahora era un vato sin casa, sin trabajo, sin familia, sin lana y sin nada bueno que esperar. Y todo por un momento de pura soberbia que duró menos de 30 segundos. Las palabras que había dicho me daban vueltas en la cabeza como una maldición. Este lugar es de mi suegro. Fuera. Ahora era él quien estaba fuera de todo. 3 días después del relajo de Navidad, mientras Andrade intentaba asimilar su nueva vida en el cuartito del hotel, recibió una llamada que no se esperaba y que le cambió por completo la forma de ver las cosas. Papá, era la voz de Dámaso, temblorosa y llena de sentimientos. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número? Te marqué desde el cel de mamá. Papá, te tengo que contar algo importante. El abuelo vino a vernos. Andrade sintió que el corazón se le iba a salir. Yosimar fue a casa de vuestros abuelos maternos, ¿verdad? Sí, ayer en la tarde. Mamá no estaba, había ido a comprar. El abuelo Seferino lo recibió en la sala como si fuera un invitado muy importante. ¿Qué pasó? Papá nunca había visto al abuelo Yosimar tan triste, pero también se veía diferente, más fuerte, ¿sabes? Como cuando toma decisiones importantes en su empresa. Andrade cerró los ojos imaginando la escena, su padre enfrentando la situación con la dignidad que siempre lo había caracterizado. Sigue, hijo, nos pidió a Selene y a mí que nos sentáramos con él. Nos explicó que lo que había pasado contigo no tenía nada que ver con nosotros, que nos amaba exactamente igual que siempre. ¿Qué más dijo? Dijo que los grandes a veces toman decisiones que traen consecuencias muy fuertes, pero que los nietos no tenemos la culpa de lo que hagan nuestros papás. Las palabras de Yosimar demostraron la clase de persona que era. Hasta en medio de su dolor y decepción, protegía a los niños para que no se involucraran en el pleito de los grandes. Selene le preguntó si estaba enojado con nosotros. Siguió Dámaso. Y él le dijo que nunca podría estar enojado con nosotros porque nosotros no habíamos hecho nada malo. ¿Cómo reaccionó vuestra madre cuando regresó? Se puso muy nerviosa. Creo que tenía miedo de que el abuelo Yosimar la echara la culpa por lo que hiciste. Pero él fue muy educado con ella. Le dijo que entendía perfectamente su decisión de separarse de ti.
Andrade sintió otro golpe de dolor. Su padre no solo lo había cortado a él, sino que estaba aceptando las decisiones de los que lo abandonaban. Papá, ¿te puedo preguntar algo? Claro, Dámaso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan cruel con el abuelo? La pregunta directa de su hijo de 15 años lo obligó a enfrentarse a una verdad que había estado evitando. No había ninguna justificación para lo que había hecho. Hijo, yo creí que estaba haciendo algo correcto. Pensé que mostrar respeto al abuelo Seferino era importante. Pero, papá, mostrar respeto a una persona no significa faltarle al respeto a otra. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años. La sabiduría sencilla de su hijo adolescente lo golpeó como una revelación. Un niño de 8 años entendía cosas básicas del respeto que él, a los 42, había ignorado por completo. Tienes razón, Dámaso. Cometí un error muy feo. ¿Puedes arreglarlo? No sé, hijo. Tu abuelo está muy dolido. Pero tú también estás dolido, ¿verdad? Mamá dice que perdiste el trabajo y la casa. Sí, perdí muchas cosas. ¿Las perdiste o te las quitaron como castigo? Otra vez la claridad de un adolescente. Dámaso entendía perfectamente que las consecuencias para Andrade no eran accidentes del destino, sino resultados directos de lo que había hecho. Me las quitaron como castigo, hijo, como cuando me quitan el PlayStation cuando me porto mal. Exactamente como eso. ¿Y crees que te lo merecías? Andrade se quedó callado un buen rato. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta tan directamente, y la primera vez que él mismo se la hacía de verdad. Sí, Dámaso. Creo que me lo merecía. Entonces, tal vez el abuelo no está siendo malo contigo, tal vez está siendo justo. Las palabras de su hijo cortaron más hondo que todos los reclamos de Silvina, todas las humillaciones económicas, todas las pérdidas materiales. Un adolescente había dicho la verdad que él no había querido aceptar. Yosimar no estaba siendo vengativo, estaba siendo justo. «Papá, ¿sigues ahí?» «Sí, hijo, aquí estoy». El abuelo nos dijo algo más. ¿Qué? Dijo que íbamos a tener que escoger si queríamos seguir tratándolo a él o a ti, porque él no iba a estar en el mismo lugar que tú nunca más. ¿Qué decidieron? Le dijimos que no era justo hacernos escoger, que tú eras nuestro papá y él nuestro abuelo, y que los queríamos a los dos, aunque hubieran tenido problemas. ¿Cómo reaccionó? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos abrazó muy fuerte y dijo que éramos niños muy inteligentes. Entonces, nos propuso algo. ¿Qué? Que podríamos verlo los miércoles en la tarde y los domingos en la mañana, pero que nunca hablaríamos de ti con él ni de él contigo, como si fueran partes separadas. Andrade sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su padre había encontrado una forma de seguir tratando a los nietos sin traicionar su decisión de dejar de hablarle a él. Aceptaron, sí, pero, papá, es muy raro. Es como tener dos vidas diferentes. Lo siento, hijo. Siento mucho haberlos puesto en esta situación. ¿Vas a intentar arreglar las cosas con él? No puedo, Dámaso. Tu abuelo ya dejó bien claro que no quiere saber nada de mí. ¿Ni siquiera vas a intentarlo? ¿Cómo puedo intentarlo si ni siquiera me deja acercarme? No sé, papá. Pero el abuelo siempre dice que los problemas difíciles requieren soluciones creativas. Después de colgar con Dámaso, Andrade se quedó sentado en la cama del hotel pensando en la plática. Sus hijos habían logrado mantener una relación con su abuelo, pero al precio de tener vidas separadas, y todo por su momento de tontería. Lo que más le impresionó fue lo maduros que habían sido los niños, lo contrario de su propia falta de madurez a sus 42 años. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid buscando chambas en su cel, Andrade empezó a entender algo muy importante. No se trataba solo de recuperar lo que había perdido, se trataba de convertirse en una persona que mereciera recuperarlo. Y eso, se dio cuenta, podría ser lo más difícil de su vida, porque era mucho más fácil recuperar un trabajo, una casa o un carro que recuperar el respeto de un hombre al que habías traicionado por completo, en especial cuando ese hombre era tu propio padre, y tenía todas las razones del mundo para no darte otra oportunidad. 2 semanas después de que su vida se viniera abajo, Andrade ya se había acabado casi toda su lana. Los 100 euros que le quedaron después de pagar el hotel se habían ido en comida barata y transporte público mientras buscaba trabajo como loco por toda la ciudad. Su currículum, que antes le abría puertas por su apellido y por los contactos de su familia, ahora era rechazado una y otra vez. La industria de la construcción en Madrid era un círculo chico donde todos se conocían,
y la noticia de su pleito con Josimar Cruz se había corrido como reguero de pólvora. Lo siento, señor Cruz, pero no tenemos puestos disponibles en este momento, le decían en cada oficina con sonrisas, que escondían lo que en verdad querían decir. Nadie quería contratar al hijo que había traicionado a Josimar Cruz. El 4 de enero, cuando ya no tenía dinero ni para una habitación de hostal, Andrade se vio obligado a tragarse su orgullo de una forma que jamás había imaginado. Solicitó trabajo en una empresa de limpieza industrial que trabajaba en las afueras de Madrid. ¿Tiene experiencia en limpieza?, le preguntó Rigoberta Enríquez, la jefa de 45 años que le estaba haciendo la entrevista. No, pero aprendo rápido y necesito trabajar de volada. ¿Por qué alguien con su currículum quiere trabajar aquí? Veo que era director ejecutivo. Andrade había preparado una respuesta que era medio verdad. Tuve problemas que no se podían arreglar con mi anterior socio. Necesito empezar desde cero. Rigoberta lo estudió con ojos que sabían mucho. Era una mujer trabajadora que había levantado su changarro desde cero y sabía reconocer cuando alguien estaba desesperado y cuando era humilde de verdad. El trabajo es pesado, las horas son largas, el sueldo es de 1.000 euros al mes. Turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Está seguro que aguanta? Completamente seguro. Empieza mañana. No llegue tarde ni un solo día, porque hay 50 personas esperando este puesto. Esa noche, Andrade chambeó limpiando oficinas hasta que amaneció. Sus manos, que estaban acostumbradas a firmar contratos que valían millones, ahora agarraban trapeadores y productos químicos para limpiar. Sus trajes de marca fueron cambiados por uniformes azules con el logo de Limpiezas Rigoberta S.L. Durante esas primeras semanas de chamba de noche, Andrade experimentó un cambio en su forma de pensar que no esperaba. La humillación de tener que limpiar baños y tirar basura lo obligó a pensar en cosas que siempre había dado por hechas: dignidad, trabajo honesto, el valor del esfuerzo. Sus compañeros de trabajo eran inmigrantes, mamás solteras, estudiantes que pagaban sus estudios, jubilados que tenían que buscarle porque la pensión no alcanzaba. Ninguno de ellos sabía su historia, y, por primera vez en muchos años, Andrade no era juzgado por su apellido o por sus contactos, sino por las ganas que le echaba al trabajo. ¿De dónde eres, Andrade?, le preguntó Benítez, un compañero ecuatoriano, durante el descanso. De aquí, de Madrid. ¿Y qué hacías antes de esto? Trabajaba en la construcción. Cosas de oficina. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Andrade había aprendido a platicar sin contar todo su pasado. Mientras tanto, por lo que platicaba con sus hijos, Andrade se enteraba de cómo le iba a su padre. Dámaso y Selén contaban como quien no quiere la cosa, durante sus llamadas por teléfono cada semana. Cosas del abuelo que daban una imagen de cómo estaba cambiando la empresa. El abuelo Josimar tiene un nuevo socio, comentó Selén en una de sus pláticas. ¿Un socio nuevo? Sí, el abuelo Seferino. Ahora trabajan juntos en proyectos grandes. Mamá dice que van a construir edificios altísimos. Era una burla cruel del destino. Su suegro, el mismo al que había intentado impresionar humillando a su padre, ahora era el socio de Josimar. La sociedad que Andrade había querido forzar se había hecho realidad, pero dejándolo a él completamente fuera. ¿Se ven mucho?, preguntó intentando sonar como si no le importara. Casi todos los días. A veces vienen juntos por nosotros a la escuela. Se ríen mucho cuando hablan de sus proyectos. Andrade colgó sintiéndose más solo que nunca. No solo había perdido a su padre, sino que sin querer había provocado una amistad y una sociedad entre Josimar y Seferino, que tal vez nunca hubiera pasado si él no hubiera hecho tanto relajo. Un mes después de empezar a trabajar en la limpieza, Andrade ya tenía una vida estable, aunque no era la gran cosa. Compartía un cuarto en un depa de estudiantes en el barrio de Lavapiés, donde pagaba 400 euros al mes de renta. Gastaba nomás en comida barata, transporte público y llamadas a sus hijos. Su cuerpo había cambiado mucho. Había bajado de peso por tanto trabajar y por no comer bien. Su ropa era sencilla, práctica, barata. Sus manos, que antes eran suaves por el trabajo de oficina, ahora tenían callos por agarrar herramientas para limpiar. Pero lo más importante era cómo había cambiado su forma de pensar. El perder todo lo había obligado a pensar en lo que en realidad era importante y lo que valía la pena. Por primera vez en su vida, Andrade estaba sobreviviendo por su propio esfuerzo, sin que su familia o sus contactos lo ayudaran. Una noche,
Mientras limpiaba las oficinas del edificio Torre Picasso, se detuvo frente a una ventana que dejaba ver todo Madrid. La ciudad se veía bien bonita, llena de luces y con gente que tenía una buena vida, llena de oportunidades y sueños. Se acordó de las veces que había visto lo mismo desde su antigua oficina, cuando creía que todo lo que tenía era porque él era muy bueno y se lo merecía. Ahora entendía que había sido por los privilegios que le habían tocado y por las oportunidades que le habían regalado. Lo diferente era que ahora cada euro que ganaba era porque había chambeado de verdad, se había esforzado y había aprendido a ser humilde. Por primera vez desde la noche de Navidad, Andrade sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza de volver a tener lo de antes, sino la esperanza de construir algo nuevo y de verdad desde el principio. Algo que pudiera hacer sentir orgulloso hasta a un hombre como Yosimar Cruz, aunque ese hombre ya no lo quisiera ver. Marzo había llegado a Madrid, y se sentía que ya iba a ser primavera, y Andrade llevaba 3 meses trabajando en la empresa de limpieza. Su vida era tranquila, pero por lo menos era una vida digna. Trabajar de noche, dormir en la mañana, buscar chambas mejores en la tarde y hablar por teléfono con sus hijos cuando podía. Fue en una de esas tardes en las que andaba buscando trabajo cuando pasó algo que le cambió por completo la forma de ver a su familia. Andrade había salido de una entrevista que no había salido bien en una empresa que hacía arreglos cuando decidió caminar por el Parque del Retiro para calmarse antes de regresar a su cuarto que compartía. El aire fresco y las primeras hojas verdes de los árboles le daban un momento de paz en medio de sus problemas. Mientras caminaba por el Paseo de las Estatuas, vio algo que lo dejó como estatua a él también. En una banca cerca del lago, Yosimar y Ceferino estaban sentados platicando muy a gusto, rodeados de planos de edificios que estaban sobre una mesa que se dobla. Los dos se veían tranquilos, sonriendo, como que les gustaba trabajar juntos. Lo que más le impresionó a Andrade no fue verlos juntos, sino darse cuenta de cómo había cambiado su padre. Yosimar se veía más joven, con más energía, como no lo había visto en años. Sus manos se movían mucho mientras decía cosas sobre los planos. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Desde donde estaba escondido detrás de un grupo de turistas, Andrade escuchó pedazos de la plática. La estructura principal aguanta 2 pisos más sin problemas, decía Yosimar mientras dibujaba líneas en los planos con un lápiz rojo. Excelente, Yosimar. Tu experiencia con los cimientos es justo lo que necesitábamos para este proyecto. Ceferino, trabajar contigo ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida. Deberíamos haber hecho esto hace años. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Creo que esta sociedad va a tener más éxito de lo que pensamos. Andrade sintió dolor y a la vez entendió algo. Su padre no solo había encontrado un socio, sino también un amigo de verdad en Ceferino. Se veía que los dos se llevaban muy bien y que no era fingido. Lo que más le dolió a Andrade fue darse cuenta de que su padre se veía más feliz y realizado de lo que había estado en años. El haber perdido a su hijo no lo había acabado, sino que lo había ayudado a tener relaciones más sinceras y buenas. Mientras espiaba la escena, Andrade se acordó de lo que Ceferino le había dicho por teléfono semanas antes. Yosimar Cruz es el tipo de persona con el que quiero hacer negocios. Ahora entendía todo lo que significaba eso. No era solo por el trabajo o por la lana, sino por el respeto entre hombres que eran personas decentes. ¿Cómo están los nietos?, preguntó Ceferino mientras enrollaba uno de los planos. Damaso y Selene son increíbles, muy inteligentes, fuertes, más maduros de lo que deberían. Han sabido llevar todo este relajo de la familia con una sabiduría que me sorprende. Es por cómo tú los educaste durante todos estos años, Yosimar. Espero que sí. Ellos no tienen la culpa de lo que haga su padre. Andrade sintió que se le salían las lágrimas. Su padre seguía cuidando y queriendo a sus nietos, aunque no quisiera saber nada de él. ¿Nunca te dan ganas de arreglar las cosas con Andrade?, preguntó Ceferino con curiosidad. Yosimar se quedó callado un buen rato, viendo el agua tranquila del lago. Ceferino, por 42 años creí que conocía a mi hijo. Pensé que le había enseñado valores, principios, a respetar a la familia. La noche de Navidad me di cuenta de que me había equivocado por completo. La gente puede cambiar, Yosimar. Puede ser, pero para cambiar de verdad se necesita tener consecuencias de verdad. Si lo perdono muy rápido, ¿qué aprende? ¿Qué lección reciben mis nietos sobre cómo debemos comportarnos? Entiendo lo que dices. No se trata de castigarlo para siempre. Se trata de que entienda lo que destruyó. Tal vez algún día demuestre que aprendió de verdad, pero ese día todavía no llega. Andrade se alejó del parque sin que lo vieran.
pero lo que había dicho su padre le estuvo dando vueltas en la cabeza por días. Yosimar no era terco por ser malo, sino porque tenía principios de educación que eran muy importantes para él. Esa noche, mientras limpiaba las oficinas en el distrito financiero, Andrade se puso a pensar en la plática que había oído. Su padre estaba esperando que demostrara que en verdad había cambiado, no que nomás le pidiera perdón o le rogara. Se preguntó, ¿de verdad había cambiado o nomás estaba sobreviviendo en lo que podía volver a tener lo de antes? La respuesta lo hizo sentir incómodo. Una parte de él todavía esperaba que su padre se cansara de estar enojado y lo perdonara, dejándolo volver a lo que había sido antes. Pero la plática en el parque le había enseñado algo muy importante. Yosimar había seguido adelante. No estaba esperando a que Andrade regresara. Había hecho una nueva vida que le gustaba y que lo hacía sentir bien sin él. Si Andrade quería que se reconciliaran en el futuro, tenía que demostrar que de verdad había cambiado, no que nomás estaba sufriendo las consecuencias por un tiempo. Y se dio cuenta de que eso iba a tomar más tiempo, más esfuerzo y más madurez de lo que había pensado. Lo más importante ya no era saber cuándo lo iba a perdonar su padre, sino cuándo iba a ser alguien que mereciera ese perdón. Eso fue el comienzo de una etapa diferente en su camino para volverse una mejor persona. Diciembre había regresado a Madrid con su frío que te cala los huesos y sus luces de Navidad, marcando justo un año desde la noche en que Andrade había echado a perder su vida. Mientras caminaba por las calles llenas de luces, después de terminar su turno de limpieza de noche, se detuvo frente a los aparadores decorados con familias felices que le hacían recordar con dolor lo que había perdido. Había cambiado mucho en esos 12 meses. Ya no era el presumido y privilegiado que había aventado a su padre al suelo. La chamba, los problemas con la lana y la soledad lo habían hecho una persona completamente diferente. Sus manos llenas de callos, su ropa sencilla y su cara curtida por las noches de trabajo contaban la historia de alguien que había aprendido a ser humilde a la fuerza. Rigoberta, la jefa en la empresa de limpieza, se había dado cuenta de cómo había cambiado y le había dado más responsabilidades. Andrade, quiero que te encargues del equipo de noche en el nuevo contrato de las Torres Kio, le había dicho la semana pasada. Has hecho un buen trabajo durante todo el año, y los clientes pidieron que tú te encargaras de sus oficinas. El aumento de sueldo a 1.800 euros al mes le había permitido mudarse a un departamento chico, pero suyo, en Carabanchel. No era lujo, pero tenía dignidad. Había comprado muebles usados, había puesto unas fotos de sus hijos en las paredes y había hecho un hogar sencillo, pero de verdad, sus llamadas cada semana con Dámaso y Selene eran lo más bonito que le pasaba. Los niños habían crecido mucho durante ese año, y sus pláticas demostraban que eran más maduros de lo que Andrade se imaginaba. «Papá, ¿de verdad estás bien?», le había preguntado Selene en su última llamada. «Tu voz suena diferente, más tranquila». «Tranquila, sí. Antes siempre sonabas como si estuvieras corriendo a algún lugar importante. Ahora suenas como si estuvieras justo donde quieres estar». Lo que le dijo su hija lo hizo pensar mucho. Tenía razón. Por primera vez en muchos años, Andrade no estaba buscando lo que seguía, el siguiente puesto, la siguiente cosa que comprar. ¿Sabes qué, mi niña? Creo que tienes razón. ¿Vas a intentar hablar con el abuelo Yosimar algún día? No sé, Selene. Esa decisión no nomás es mía. ¿Pero te gustaría? Andrade había pensado bien antes de contestar. Me gustaría que él pudiera ver que he cambiado, pero no para recuperar lo que perdí, sino para que supiera que su hijo por fin aprendió las lecciones que trató de enseñarme durante toda mi vida. En Nochebuena, Andrade chambeó su turno en las oficinas del centro de la ciudad. Mientras limpiaba el piso de los jefes en uno de los edificios más famosos de Madrid, se detuvo frente a los ventanales que dejaban ver toda la ciudad llena de luces por las fiestas. Un año antes había estado cenando en una casa lujosa, con toda su familia, con todas las cosas que uno puede desear, y había sido muy infeliz sin darse cuenta. No tenía un propósito de verdad, dependía de lo que pensaran los demás para sentirse que valía algo. Ahora estaba solo en una oficina a las 3 de la mañana, chambeando por un sueldo chiquito, viviendo en un departamento pequeño, pero tenía una paz que nunca había sentido cuando tenía privilegios. Su cel sonó con un mensaje de Dámaso. «Papá, el abuelo Yosimar preguntó por ti hoy». Andrade sintió que el corazón le latía muy rápido. Era la primera vez en 12 meses que le decían que su padre lo había mencionado. Le contestó de volada. «¿Qué preguntó?» «Preguntó si sabíamos cómo estabas,
si tenías trabajo, si tenías dónde vivir. Selene y yo le dijimos que parecía que estabas bien, pero que no sabíamos mucho porque no querías preocuparnos. ¿Cómo reaccionó? Se quedó callado por un buen rato. Luego dijo, espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender. Andrade leyó el mensaje 3 veces. No era que lo perdonaba, no era que lo invitaba a volver, pero tampoco le daba igual, era que tenía un poco de esperanza. Esa noche, después de terminar su chamba, Andrade caminó hasta la iglesia de San Jerónimo el Real, que estaba abierta por los servicios de Navidad. No había sido muy religioso en su vida, pero la soledad y el pensar mucho durante ese año lo habían acercado a Dios. Se sentó en una de las bancas y se puso a ver el altar lleno de luces. Por primera vez desde la noche que había echado a perder todo, Andrade sintió que tenía algo de verdad que agradecer. No había recuperado su fortuna, ni su lugar en la sociedad, ni su matrimonio, ni su familia, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido: respeto por sí mismo, de verdad. El hombre que había aventado a su padre era rico en cosas, pero pobre por dentro. El hombre que ahora limpiaba oficinas por las noches había perdido las cosas, pero había ganado el respeto de sí mismo. Mientras salía de la iglesia cuando amanecía, Andrade tomó una decisión que había estado pensando por semanas. No iba a buscar a su padre para no meterse en problemas con la ley, pero le iba a escribir una carta. No una carta para que lo perdonara o para rogarle que volvieran a estar bien, sino una carta para agradecerle por todo lo que había aprendido, para aceptar que se merecía lo que le había pasado y para contarle cómo había crecido como persona. Una carta que Yosimar podía leer o tirar a la basura, pero que Andrade necesitaba escribir para terminar de cambiar por dentro, porque había aprendido que para ser alguien de verdad no se trata de tener lo que quieres, sino de convertirte en la persona que debes ser. Y por primera vez en su vida, Andrade se sentía orgulloso de lo que estaba logrando ser. La carta que Andrade escribió durante las primeras horas del día de Navidad se convirtió en lo más importante que había hecho. No la escribió a lo loco, sino después de pensarlo por días, de escribir muchas versiones y de ser sincero consigo mismo como nunca. Se sentó en la mesa chiquita de su departamento en Carabanchel, con el silencio de Navidad de un barrio trabajador, con una taza de café barato y una hoja de papel que había comprado en la tienda de la esquina. «Querido papá», empezó, y luego borró esas palabras. Después de 12 meses ya no tenía el derecho de ser tan confianzudo. «Estimado Yosimar», escribió al fin, «sé que no tengo derecho a escribirte y respeto mucho tu decisión de no querer saber nada de mí. Esta carta no es para que me contestes ni para que nos reconciliemos. Nomás necesito decirte algunas cosas que he aprendido durante este año que cambió mi vida para siempre». Andrade escribió por 4 horas diciendo no lo mucho que había sufrido o lo que había perdido, sino todo lo que había aprendido. Contó de su trabajo en la noche, no como si fuera una humillación, sino como algo que le había enseñado a valorar el trabajo. Habló de su departamento sencillo, no como si fuera un castigo, sino como si fuera una forma de aprender a valerse por sí mismo. Por 42 años creí que merecía todo lo que tenía por ser tu hijo. Ahora entiendo que no merecía nada por haber nacido con privilegios. El respeto se gana haciendo cosas bien, no por el apellido que uno tiene. La dignidad se construye haciendo lo correcto, no por la lana que uno tiene en el banco. Contó cómo había visto que se había hecho socio de Seferino, y cómo había entendido que su padre había encontrado un compañero de trabajo de verdad, como él nunca había sabido ser. Verte trabajar con Seferino me enseñó algo muy importante. Tú no necesitabas un hijo que fuera jefe. Necesitabas un socio que te respetara. Y yo nunca supe hacer eso, porque estaba muy ocupado sintiéndome con derecho a todo, sin haber ayudado de verdad en nada. Lo más difícil de escribir fue el reconocer lo mal que se había portado esa noche de Navidad. No hay excusa para lo que hice. Aventarte al suelo delante de tus nietos fue lo más feo y ruin que he hecho en mi vida. No fue un error. Fue que yo escogí poner mi imagen antes que tu dignidad. Fue una traición y merecía justo lo que me pasó. Andrade escribió sobre sus hijos, sobre cómo había aprendido a valorar más sus llamadas por teléfono de cada semana que cualquier cosa que hubiera logrado en su trabajo. Dámaso y Selene me han enseñado más sobre cómo ser maduro en estos 12 meses que yo les enseñé en toda su vida. El que sigan queriéndonos a los dos, aunque yo me haya portado tan mal, demuestra que tú les enseñaste cosas buenas cuando yo estaba muy ocupado creyéndome muy importante como para darme cuenta. Ya casi al final de la carta,
Andrade habló de lo que iba a pasar en el futuro sin rogar ni esperar nada. No te escribo para que me perdones. Uno se debe ganar el perdón con años de portarse bien, no con palabras bonitas en un papel. Tampoco te escribo esperando que cambies de opinión sobre nosotros. Respeto tu decisión y entiendo que es lo justo y lo que tenías que hacer. Te escribo para que sepas que tu hijo por fin está aprendiendo a ser un hombre de verdad. A los 43 años, por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de quién soy. No de lo que tengo. Trabajo haciendo lo correcto, vivo sin lujos, quiero mucho a mis hijos y respeto a la gente que me rodea. Lo más difícil de la carta fue la parte final, la que le tomó más tiempo para que quedara perfecta. Si nunca más volvemos a hablar, quiero que sepas que me convertí en una mejor persona por lo que me hiciste. No a pesar de eso, sino por eso. Ese es el mejor regalo que me podías dar. Me diste la oportunidad de saber cuánto valgo de verdad, sin tener que ver con lo que lograste tú o lo generoso que eres. Gracias por ser el padre que nunca supe que necesitaba. Lo suficientemente fuerte para dejarme caer cuando era necesario, lo suficientemente inteligente para proteger a mis hijos de mis errores, y lo suficientemente justo para tratarme justo como me lo merecía. Con respeto y cariño para siempre. Tu hijo que por fin está creciendo, Andrade. Cerró la carta en un sobresencillo y escribió la dirección de la casa de su familia donde había crecido. No la mandó de inmediato, sino que la guardó por una semana, leyéndola cada noche para asegurarse de que de verdad sentía lo que había escrito. El 2 de enero caminó a la oficina de correos y envió la carta por correo certificado. 3 semanas después, recibió una respuesta que era una sola hoja de papel, con la letra que conocía de su padre. Andrade, recibí tu carta y la leí varias veces. Me da gusto saber que estás bien y que estás cambiando para bien. Eso es justo lo que esperaba que pasara. No estoy listo para que volvamos a ser amigos y tal vez nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que estás escogiendo ser. Sigue así, Yosimar. Andrade guardó esa respuesta como lo más valioso que tenía. No era que lo perdonaba, pero era que lo reconocía. No era que volvían a estar bien, pero lo respetaba. Y, por primera vez desde esa noche horrible en Navidad, Andrade sintió paz. Había aprendido que algunas relaciones no se pueden arreglar, pero que uno siempre puede ser una mejor persona. Había descubierto que lo más importante es estar contento con uno mismo, y que para tener valor de verdad, uno debe vivir haciendo lo correcto, no por las cosas que tiene. Su padre le había dado la lección más importante de su vida, negándose a salvarlo de lo que le había pasado por sus errores, y Andrade por fin había aprendido a agradecer eso. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte lo que piensas en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, dale clic a la cajita de la izquierda. Gracias por vernos.